Esta es la historia de cómo un muchacho de Ohio, terco, autodidacta y extraordinariamente persistente, se convirtió en el mago de Menlo Park, el hombre que iluminó la noche y transformó para siempre la industria, la comunicación y la vida cotidiana de la humanidad. El nombre de Thomas Alva Edison está inscrito en la historia como uno de los inventores más influyentes de todos los tiempos. Para muchos, su apellido es sinónimo de creatividad, ingenio y progreso. Sus aportes moldearon la vida moderna de un modo que pocas personas han logrado. Sin embargo, Edison no fue un prodigio infantil perfecto, ni un erudito privilegiado por las instituciones de su época. Fue un niño inquieto, disperso, diagnosticado por sus profesores como incapaz de aprender, pero profundamente curioso, lleno de una energía casi incontrolable. Un joven que vendió periódicos en un tren para ayudar a su familia, que sufrió pérdidas tempranas, que trabajó desde niño y que, con apenas 12 años, ya había montado su propio laboratorio improvisado en un vagón ferroviario. Thomas Alva Edison nació el 11 de febrero de 1847, en Milán, un pequeño pueblo en el norte del estado de Ohio, Estados Unidos. Su familia, los Edison, no era adinerada ni ostentosa. De hecho, pertenecían a la clase trabajadora norteamericana, golpeada por migraciones, dificultades económicas y decisiones políticas turbulentas. Su padre, Samuel Ogden Edison Jr., era un hombre inquieto e impredecible, descendiente de colonos canadienses. Había participado en protestas políticas en Canadá y tras ser perseguido por las autoridades británicas, huyó hacia Estados Unidos instalándose en Ohio. Era un espíritu rebelde, un hombre que prefería emprender y arriesgar antes que someterse a la rutina. Su madre, Nancy Matthews Elliott Edison, fue sin duda la influencia más determinante en su vida temprana. Nancy, maestra de profesión, era culta, paciente y apasionada por la enseñanza. Representaba el equilibrio frente al temperamento errático de Samuel. A ella se atribuiría más tarde la educación singular de Thomas, ese estímulo constante que alimentó su curiosidad infinita. Thomas era el menor de 7 hermanos, aunque varios murieron en la infancia, algo común en la época. Desde sus primeros años, mostró comportamientos que sus vecinos consideraban excéntricos. Preguntaba absolutamente todo, desmontaba objetos, intentando entender cómo funcionaban, y permanecía largas horas absorto, observando fenómenos simples, como el movimiento de una rueda o el reflejo de la luz en un vidrio. Pero esa curiosidad no sería celebrada por las instituciones educativas. Con apenas 7 años, Thomas fue inscrito en una escuela pública. Su maestro, sin comprender su temperamento inquieto ni su estilo de razonamiento poco convencional, lo etiquetó como un alumno lento. Edison era distraído. Hacía preguntas que el profesor consideraba irracionales. Desarmaba pupitres por curiosidad mecánica y buscaba entender más de lo que el plan escolar ofrecía. En pocas semanas fue expulsado. El informe del maestro describía a Thomas como incapaz de ser educado. Fue entonces cuando su madre tomó una decisión que cambiaría el destino de la humanidad. Ella misma se encargó de su educación. Nancy Elliott no creyó jamás que su hijo fuera incapaz. Por el contrario, detectó en él un hambre de saber poco común. Lo instruyó en lectura, escritura y aritmética, pero sobre todo, lo guió hacia los libros que encendían su imaginación. Tratados de ciencia, biografías de inventores, experimentos caseros, manuales de mecánica básica. Edison diría más tarde: mi madre fue quien me hizo. Ella era tan verdadera, tan segura de mí, que sentí que tenía alguien por quien valía la pena esforzarse. Aquella educación libre, sin presiones, sin castigos y sin la rigidez del sistema escolar, sería el primer paso hacia la formación autodidacta del inventor más prolífico de la historia. A los 12 años, Thomas sufrió un episodio que transformaría para siempre su vida. Una infección maltratada derivó en una pérdida auditiva parcial que empeoraría con los años. Otros relatos
atribuyen su sordera a un violento incidente en un tren. Un revisor lo habría tomado por las orejas para sacarlo del vagón, pero las versiones médicas apuntan a una complicación infantil. Sea cual sea la causa, Edison quedó prácticamente sordo de un oído y con audición reducida en el otro. Lejos de hundirse, interpretó su condición como una ventaja. La sordera me aisló, y este aislamiento me ayudó a concentrarme. Mientras otros escuchaban ruidos, yo escuchaba ideas. Paradójicamente, ese defecto aceleró su genio. En 1859, la situación económica de la familia se volvió difícil. Thomas, con apenas 12 años, decidió trabajar para ayudar. Consiguió empleo en una línea ferroviaria como vendedor de periódicos, golosinas y frutas. Fue en aquel tren donde su niñez terminó y su mente científica explotó. Mientras los demás muchachos gastaban su tiempo libre en juegos, Edison montó un pequeño laboratorio portátil en el vagón de equipaje. Allí realizaba experimentos con productos químicos, baterías rudimentarias y cables improvisados. El olor a química y el riesgo constante de explosiones no pasaron desapercibidos. Su laboratorio fue expulsado del tren cuando un frasco de fósforo provocó un incendio. La reacción sería catastrófica para cualquiera, pero no para él. Un experimento fallido es simplemente un paso más hacia un experimento que funcionará. Además del laboratorio, Edison inició en el tren otra actividad notable: la impresión. Compró una vieja prensa manual y comenzó a imprimir su propio periódico, The Grand Trunk Herald, considerado el primer periódico del mundo publicado desde un tren en movimiento. Aquella iniciativa no solo mostró su talento empresarial, sino también su capacidad única para identificar oportunidades donde otros veían rutina. A los 14 años, Thomas presenció un accidente cercano a la estación de Mount Clemens. Un niño pequeño cayó sobre las vías mientras un tren se aproximaba. Sin pensarlo, Edison corrió y lo rescató, segundos antes de que fuera arrollado. El padre del niño, J. U. Mackenzie, era un jefe de estación y, agradecido, le enseñó al joven Edison el funcionamiento del telégrafo, la tecnología más avanzada de la comunicación en ese momento. El telégrafo transformó su vida. Pasó años estudiando el sistema Morse, desmontando aparatos, reparándolos y dominando la práctica, con tal destreza que pronto se convirtió en operador telegráfico profesional. Y una vez que lo dominó, empezó a mejorarlo. Entre los 16 y 22 años, Thomas se convirtió en una especie de nómada tecnológico, viajando de ciudad en ciudad por el centro y este de Estados Unidos, trabajando como operador de telégrafo. Era un trabajo duro, repetitivo y a menudo mal pagado, pero le permitió absorber una enorme información técnica sobre circuitos eléctricos, baterías, interruptores, llaves Morse y resistencias. Durante las largas noches de turno, realizaba experimentos. Un colega recordaría: mientras los demás dormían, Edison desarmaba las máquinas, las reconstruía y luego inventaba una función nueva que nadie había pedido. Su personalidad no siempre encajaba en los empleos formales. Lo despedían frecuentemente por dedicarse más a experimentar que a cumplir los horarios. Pero cada despido lo empujaba más hacia su verdadera vocación: inventar. En 1868, con apenas 21 años, Edison presentó su primer invento patentado: un aparato eléctrico para registrar votos legislativos de manera instantánea. Era un sistema adelantado a su tiempo, rápido, preciso y revolucionario. Pero cuando lo mostró al Congreso, la respuesta lo marcó para siempre. Un congresista le dijo: joven, no queremos rapidez en el conteo. Queremos tiempo para persuadir votos. A Edison le quedó grabado un principio que guiaría su carrera: nunca inventes algo que la gente no necesite. La necesidad es la semilla de toda gran invención. Aprendió que un gran invento no sirve de nada sin un gran mercado. A mediados de 1869, llegó a Nueva York sin empleo, sin dinero y prácticamente sin comida. Dormía en sótanos prestados y sobrevivía vendiendo pequeños trabajos de reparación eléctrica.
Pero un golpe de suerte lo cambió todo. Un día, mientras caminaba por la oficina de la Gold Indicator Company, observó que una de las máquinas telegráficas del sistema de reportes bursátiles se había averiado y provocaba pánico entre los operadores. Edison se ofreció a repararla. Nadie confiaba en él, pero aceptaron. En cuestión de minutos, revivió la máquina. El presidente de la empresa quedó asombrado. Lo contrató inmediatamente para mejorar el sistema. Fue su primera gran oportunidad, y Edison la aprovechó como pocos. Diseñó el Universal Stock Ticker, un aparato que transmitía en tiempo real los precios de las acciones. La máquina fue tan exitosa que revolucionó Wall Street. En premio, la compañía le ofreció $40,000, una suma inmensa para la época. Thomas tenía 22 años. Por primera vez no era un joven pobre, sino un inventor reconocido. Y entonces tomó la decisión que cambiaría la historia de la invención: fundar su propio laboratorio. Con el dinero de Wall Street, Edison instaló su primer laboratorio formal en Newark, Nueva Jersey. Contrató asistentes, compró herramientas e inició un proceso de invención sistemática. No trabajaba solo, trabajaba como una fábrica humana de tecnología. En esos años creó mejoras para el telégrafo, baterías, dispositivos de comunicación y varias máquinas eléctricas que comenzaban a circular por el país. Pero algo mayor estaba por venir. Edison necesitaba un espacio más grande, más libre, más ambicioso. Quería un lugar dedicado exclusivamente a crear el futuro. Ese lugar sería Menlo Park, el laboratorio más famoso de la historia. En 1876, con 29 años, Thomas Edison inauguró un complejo de edificios en un área rural de Nueva Jersey, que pronto sería conocido como el primer laboratorio de investigación industrial del mundo. Allí, con equipos de ingenieros, químicos, dibujantes y mecánicos, emprendió su etapa más productiva. La invención del fonógrafo, el perfeccionamiento del teléfono, las primeras bombillas funcionales y la creación del sistema eléctrico moderno. El año 1876 fue decisivo no solo para la vida de Thomas Edison, sino también para el rumbo de la historia de la tecnología moderna. Después de años de esfuerzos erráticos, fracasos constantes, pequeños éxitos y un aprendizaje inagotable, Edison abrió un sitio que él mismo describió como una fábrica de invenciones, un lugar donde decenas de mentes brillantes trabajaban día y noche bajo una filosofía clara: si algo puede ser imaginado, puede ser construido. Ese lugar sería conocido para siempre como Menlo Park, el laboratorio en el que Edison se transformaría en leyenda. Hasta ese momento, la ciencia y la invención habían dependido del esfuerzo individual. Los inventores solían trabajar solos en talleres improvisados, con recursos limitados y tiempos eternos. Edison decidió romper esa tradición. Con la financiación de sus proyectos previos en telégrafo y la credibilidad que había ganado en Wall Street, adquirió un terreno en New Jersey y construyó un complejo de edificios equipados con herramientas, materiales, bibliotecas técnicas y habitaciones para que su equipo pudiera trabajar o vivir sin interrupciones. Edison no buscaba empleados corrientes. Reclutaba jóvenes con talento técnico, curiosos, dispuestos a trabajar jornadas interminables y con espíritu incansable. Él mismo dirigía los experimentos, dictaba ideas en voz alta, escribía notas frenéticas y exigía velocidad en la ejecución. Uno de sus asistentes recordaría años después: trabajar con Edison era vivir en el borde de la extenuación. Dormíamos cuando él dormía, comíamos cuando él dejaba de trabajar, y eso casi nunca ocurría. Menlo Park funcionaba como una máquina humana de creatividad, produciendo mejoras, patentes y prototipos con una intensidad sin precedentes. Un lugar donde decenas de mentes brillantes trabajaban día y noche bajo una filosofía clara: si algo puede ser imaginado, puede ser construido. Ese lugar sería conocido para siempre como Menlo Park, el laboratorio en el que Edison se transformaría en leyenda. Hasta ese momento, la ciencia y la invención habían dependido del esfuerzo individual. Los inventores solían trabajar solos en talleres improvisados, con recursos limitados y tiempos eternos. Edison
decidió romper esa tradición. Con la financiación de sus proyectos previos en telégrafo y la credibilidad que había ganado en Wall Street, adquirió un terreno en New Jersey y construyó un complejo de edificios equipados con herramientas, materiales, bibliotecas técnicas y habitaciones para que su equipo pudiera trabajar o vivir sin interrupciones. Edison no buscaba empleados corrientes. Reclutaba jóvenes con talento técnico, curiosos, dispuestos a trabajar jornadas interminables y con espíritu incansable. Él mismo dirigía los experimentos, dictaba ideas en voz alta, escribía notas frenéticas y exigía velocidad en la ejecución. Uno de sus asistentes recordaría años después: trabajar con Edison era vivir en el borde de la extenuación. Dormíamos cuando él dormía, comíamos cuando él dejaba de trabajar, y eso casi nunca ocurría. Menlo Park funcionaba como una máquina humana de creatividad, produciendo mejoras, patentes y prototipos con una intensidad sin precedentes. Allí nació el Edison que el mundo conocería durante las siguientes décadas. Audaz, obsesivo, pragmático y dispuesto a intentar 1000 veces un experimento hasta que funcionara. Aunque muchos lo llamaban genio, Edison no se consideraba un teórico. No era un matemático brillante como Maxwell o un físico conceptual como Einstein. Edison era, ante todo, un experimentalista, un hombre que creía en la prueba y error, en observar, medir, fallar y volver a intentar. Su famosa frase lo definía a la perfección: el genio es 1% inspiración y 99% transpiración. Y en Menlo Park, esa transpiración se manifestaba en largas noches sin dormir, herramientas sobre mesas saturadas, montañas de cables, baterías de zinc carbono, frascos químicos humeantes y el sonido constante de ideas convertidas en máquinas. Hacia finales de 1877, tras varios experimentos con transmisiones de sonido y vibraciones, Edison comenzó a explorar un concepto que parecía salido de la imaginación: una máquina capaz de grabar y reproducir la voz humana. En el mundo de la década de 1870, aquello era una fantasía completa. La comunicación a distancia estaba dominada por el telégrafo y, de forma incipiente, por el teléfono de Alexander Graham Bell. Ambos sistemas transmitían señales eléctricas, pero ninguno preservaba el sonido real. Edison quiso ir más allá. Comenzó construyendo un cilindro cubierto de papel de estaño. Sobre él apoyó una aguja conectada a un diafragma sensible a las vibraciones de la voz. Cuando alguien hablaba en la bocina, el diafragma vibraba, la aguja igual, y esas vibraciones quedaban marcadas en espiral sobre el cilindro. Al girarlo nuevamente, la aguja seguía la misma ruta y vibraba, reproduciendo el sonido original. Un mecanismo simple, pero absolutamente revolucionario. Edison convocó a su equipo un día de invierno de 1877 y, con la calma de quien cree estar a punto de cambiar el mundo, probó la máquina. Acercó sus labios al embudo metálico y pronunció: "Mary had a little lamb". Cuando giró el cilindro, la habitación entera quedó en silencio. La máquina habló. Era la primera vez en la historia que un artefacto reproducía la voz humana. El asistente que presenció la escena diría: sentí que había visto un milagro. Era como si la máquina tuviera alma. El fonógrafo no solo sorprendió a Menlo Park, sorprendió al mundo entero. Periódicos, científicos, políticos y empresarios acudieron a ver la máquina hablante. Muchos lloraron, otros se aterraron y algunos creyeron que Edison había pactado con fuerzas sobrenaturales. La revista Scientific American escribió: este joven de Menlo Park ha capturado la voz del hombre. Edison se convirtió en una celebridad mundial, pero él, lejos de conformarse, declaró: esto es apenas el comienzo. Y tenía razón. Mientras el fonógrafo recorría Estados Unidos y Europa, la mente de Edison ya estaba enfocada en otro desafío: dominar la noche, domesticar la oscuridad, crear una luz eléctrica accesible para todos. La iluminación artificial ya existía en forma de lámparas de arco, potentes pero peligrosas, enormes y cegadoras, utilizadas solo en calles o fábricas.
La mayoría de los hogares dependía de candiles de gas o lámparas de queroseno, que eran costosas, peligrosas y emitían gases tóxicos. Edison creyó que era posible diseñar una luz más segura, silenciosa y económica, la bombilla incandescente. Pero la idea no era nueva. Otros inventores lo habían intentado y fracasado. El problema era hacer que un filamento ardiera dentro de un bulbo, sin quemarse rápidamente. Edison debía encontrar el material perfecto y, sobre todo, crear un sistema completo: generadores, cables, interruptores, reguladores, medidores y lámparas. No quería inventar una bombilla, quería inventar la electricidad moderna. Edison pasó meses probando materiales. Hizo arder hilos de platino, tiras de cartón, fibras de papel, filamentos metálicos y hasta cabellos humanos. Nada resistía lo suficiente. La frustración era inmensa, pero nunca se detuvo. Un colega diría después: cuando todos creíamos que algo era imposible, Edison decía: probemos 10.000 veces más. Y así lo hizo. Tras miles de experimentos y noches enteras sin dormir, descubrió que un filamento de algodón carbonizado, dentro de un bulbo al vacío, podía brillar durante más de 40 horas sin romperse. Era un avance gigantesco. Pero Edison quería más. Soñaba con una lámpara que pudiera durar cientos de horas. Entonces, probó fibras vegetales, paja japonesa, hilos de madera carbonizada, bambú y toda clase de materiales orgánicos. Fue justamente el bambú carbonizado lo que se convirtió en la primera solución comercial viable. Duraba más de 1.200 horas. El 21 de octubre de 1879, Edison encendió durante horas una de sus nuevas bombillas frente a su equipo. Habían logrado lo que nadie había podido: la primera bombilla verdaderamente funcional, estable y económica. Al día siguiente, los periódicos proclamaron: la noche ha sido vencida. Edison respondió con ironía: no vencí la noche, solo la convencí de que podía ser mejor. Mientras el público quedaba fascinado con la bombilla, Edison sabía que su éxito dependía de algo mayor: un sistema eléctrico integral. No bastaba con vender lámparas. Había que generar electricidad, distribuirla por las calles, regularla, medirla, protegerla y transformarla en un servicio público. Edison diseñó estaciones generadoras, medidores de consumo, interruptores, fusibles, redes de cableado subterráneo y dispositivos de seguridad. En pocas palabras, inventó la industria eléctrica. En 1882, inauguró la primera central eléctrica comercial del mundo, en Pearl Street, Nueva York. Esa estación alimentaba 400 lámparas en los alrededores y prestaba servicio a clientes como The New York Times. Aquella noche, el sur de Manhattan se iluminó de un modo que parecía milagroso. Los testimonios de la época describen el evento como una mezcla de asombro, miedo y euforia. La luz eléctrica era silenciosa, estable, sin humo ni olor. Era, en esencia, el símbolo del progreso moderno. Thomas Edison había cambiado la civilización. La fama de Edison creció sin parar. Revistas, políticos, empresarios y ciudadanos comunes lo describían como un mago, un profeta de la ciencia, un arquitecto del futuro. Pero en lo personal, Edison era un hombre profundamente contradictorio. Era extremadamente trabajador, pero emocionalmente distante. Tenía una memoria prodigiosa, pero escuchaba muy poco debido a su sordera, lo que hacía que muchos creyeran que los ignoraba. Era generoso con sus ideas, pero competitivo hasta lo obsesivo. Y aunque amaba a su familia, rara vez se permitía tiempo para ella. Su primera esposa, Mary Stilwell, con quien se casó en 1871, soportó una vida difícil. Edison pasaba días enteros en el laboratorio y muchas noches no regresaba a casa. Mary murió en 1884, a los 29 años, y Edison quedó profundamente afectado. 2 años más tarde se casaría con Minna Miller, una mujer inteligente, paciente y de alto carácter, quien sería su compañera el resto de su vida. Pero ninguna estabilidad familiar detendría su impulso por crear. Su mente no descansaba. Entre 1877 y 1883, Menlo Park produjo más de 400 patentes,
y una cantidad incontable de prototipos experimentales. Era un sitio en el que la ciencia, la ingeniería y la creatividad convivían sin límites. Edison vivía prácticamente encerrado, comiendo poco, durmiendo aún menos y exigiendo a su equipo una dedicación casi inhumana. No todos soportaban ese ritmo. Algunos lo adoraban, otros lo odiaban. Un asistente escribió: Edison es el hombre más agotador que he conocido, pero también el más inspirador. La combinación de persistencia, creatividad, disciplina industrial y visión de mercado convirtió a Edison en uno de los inventores más prolíficos de la historia. Pero su mayor batalla aún estaba por comenzar. En los próximos años, Edison se enfrentaría al mayor conflicto de su carrera: la Guerra de las Corrientes, una disputa que marcaría una época y que definiría cómo la humanidad consumiría energía durante el siglo XX. A comienzos de la década de 1880, Thomas Alva Edison era ya un nombre conocido en Estados Unidos y Europa. Había creado el primer laboratorio de investigación industrial, inventado el fonógrafo, diseñado una bombilla comercialmente viable y construido el primer sistema eléctrico moderno. Pero su ambición no se detenía ahí. Edison no era solo un inventor. Deseaba moldear el futuro, definir cómo las ciudades funcionarían, cómo los hogares se iluminarían y cómo la humanidad viviría después de la oscuridad. Sin embargo, su ascenso encontró un obstáculo formidable: un joven ingeniero inmigrante, brillante, idealista y dotado de una intuición para la física casi visionaria. Ese hombre era Nikola Tesla, quien trabajaría brevemente bajo las órdenes de Edison antes de convertirse en su mayor rival. Y detrás de Tesla se encontraba un empresario poderoso, George Westinghouse. Lo que siguió fue uno de los conflictos tecnológicos más célebres de la historia: la Guerra de las Corrientes, un enfrentamiento no solo científico, sino comercial, político y moral, que definiría cómo la humanidad consumiría electricidad durante el siglo XX. Edison había construido su sistema eléctrico basándose en corriente continua, DC. Para él, ese sistema era la solución ideal: seguro, estable y compatible con los generadores y lámparas que había desarrollado. Pero la corriente continua tenía limitaciones severas. No podía viajar largas distancias sin perder potencia. Requería estaciones eléctricas cada pocos kilómetros. Era costosa de mantener. A pesar de eso, Edison la defendía con fervor casi religioso. Su reputación y sus inversiones dependían de la de sí. En 1884, un joven de 28 años llegó de Europa a Nueva York con una carta de recomendación dirigida a Edison. En ella se leía: conozco a dos grandes genios, usted, señor Edison, y este joven. Tesla fue contratado inmediatamente. Su mente analítica, ordenada y profundamente matemática contrastaba con la naturaleza experimental y pragmática de Edison. Donde Edison veía cables, experimentos y repetición, Tesla veía ecuaciones, patrones y sistemas globales. Durante meses trabajaron juntos, pero sus diferencias filosóficas se volvieron irreconciliables. Tesla creía que el futuro debía construirse con corriente alterna, AC, una forma de electricidad que podía viajar largas distancias, subir o bajar de voltaje fácilmente y abaratar la distribución eléctrica. Edison la detestaba. Era peligrosa, decía, impráctica, anticomercial. Tesla renunció en 1885 y comenzó a trabajar por su cuenta. Mientras Edison expandía su imperio de corriente continua, el empresario George Westinghouse vio en la corriente alterna una oportunidad gigantesca. Compró varias patentes de Tesla y creó un sistema eléctrico completo basado en AC. El choque era inevitable. La guerra de las corrientes había comenzado. Edison, temiendo perder su monopolio eléctrico, inició una agresiva campaña pública para desacreditar la corriente alterna. Organizó demostraciones públicas en las que electrocutaba animales, perros, cabras e incluso un elefante de circo llamado Topsy, para demostrar que la AC era peligrosa. La prensa describió estos eventos como experimentos macabros, pero Edison estaba decidido. La corriente alterna matará a cualquiera que la use.
Incluso promovió la idea de utilizar AC para la pena de muerte, creyendo que eso asociaría la tecnología de Tesla con el horror. La primera ejecución eléctrica con corriente alterna, la de William Kemmler en 1890, fue un desastre terrible, prolongada, dolorosa y sangrienta. Edison la usó como prueba de sus advertencias. Pero su táctica era insostenible. El mundo comenzaba a darse cuenta de que la corriente alterna no era inherentemente maléfica, solo era más poderosa. En 1893 surgió el proyecto eléctrico más ambicioso de la historia, hasta ese momento. Aprovechar la fuerza de las cataratas del Niágara para generar energía y abastecer a toda la región, incluyendo Buffalo y posteriormente Nueva York. Edison propuso un sistema basado en corriente continua, complejo y costoso. Tesla y Westinghouse propusieron corriente alterna, confiando en su capacidad para transportar energía a larga distancia con eficiencia incomparable. Tras una evaluación técnica, el consorcio eligió la propuesta de Tesla y Westinghouse. Era una victoria simbólica y real. Significaba que la corriente alterna sería el estándar de la electricidad moderna. Cuando las turbinas comenzaron a girar y la electricidad viajó más de 40 kilómetros sin pérdidas significativas, el mundo comprendió que AC era el futuro. Edison había perdido la guerra de las corrientes. Aunque la derrota fue un golpe humillante, Edison no era hombre que se quedara lamentando. A comienzos de la década de 1890, se dedicó a expandir su empresa, Edison General Electric, que después se fusionaría con la compañía de Thomson Houston para formar General Electric, una de las corporaciones más influyentes del siglo XX. Sin embargo, tras la fusión, Edison perdió el control operativo. El sistema AC se adoptó masivamente y su rol en la empresa se diluyó. A pesar de eso, su nombre continuó asociado a la innovación tecnológica. Pero Edison no vivió del pasado. Si una puerta se cerraba, buscaba 10 nuevas ventanas. A principios de los años 1890, Edison comenzó a explorar un campo completamente distinto: el movimiento de imágenes. Inspirado por los estudios del fotógrafo Edward Muybridge, que había capturado secuencias de movimiento usando cámaras múltiples, Edison imaginó una máquina capaz de grabar y reproducir escenas completas. Su equipo, liderado por el brillante asistente William Dixon, desarrolló el kinetógrafo, una cámara con película perforada que capturaba imágenes sucesivas, y diseñaron también el kinetoscopio, una especie de caja con un visor individual que permitía ver una película corta en movimiento. En 1894, Edison abrió las primeras salas de kinetoscopios en Nueva York. La gente hacía largas filas para pagar unos centavos y ver breves grabaciones, acróbatas, bailarinas, escenas cómicas y trucos de magia. Era el nacimiento del cine comercial. Edison no inventó el cine tal como lo conocemos hoy. Esa evolución la completarían otros, como los hermanos Lumière en Francia. Pero sentó bases fundamentales que definirían el entretenimiento moderno. Una vez más, había cambiado la historia. A finales del siglo XIX, Edison emprendió uno de sus proyectos más ambiciosos y desastrosos: el desarrollo de un sistema industrial para extraer hierro pulverizado de rocas de bajo contenido mineral mediante poderosos imanes. La idea parecía ingeniosa, pero la ejecución fue un caos. Edison invirtió millones en maquinaria, laboratorios y terrenos, contrató a cientos de trabajadores y construyó instalaciones enormes en Nueva Jersey. Todo fracasó. El proceso era ineficiente, costoso y no competía con las minas tradicionales. Edison perdió la mayor parte de sus ganancias y la empresa cerró. Sin embargo, el fracaso no lo destruyó. Su filosofía era simple: no fracasé, solo descubrí 1000 maneras que no funcionaron. Y de ese desastre industrial surgiría uno de sus inventos más importantes fuera del campo eléctrico. Durante sus experimentos fallidos con maquinaria, Edison vio la necesidad de desarrollar un acumulador eléctrico más resistente, durable y eficiente que las baterías existentes. Así nació su famoso acumulador de níquel-hierro,
extremadamente resistente, recargable y capaz de funcionar durante años. Con el tiempo, su batería se volvió esencial para vehículos eléctricos tempranos, sistemas industriales y equipos de minería. Una vez más, Edison convertía un fracaso en una oportunidad inesperada. A finales de la década de 1890, un joven desconocido llamado Henry Ford, entonces ingeniero en la Compañía Eléctrica de Detroit, asistió a una conferencia donde Edison hablaba sobre energía y motores. Ford se acercó tímidamente para explicarle su proyecto. Un vehículo impulsado por gasolina. Edison golpeó la mesa con entusiasmo y dijo: «Siga adelante, joven. Va por buen camino». Ese respaldo fue decisivo. Ford desarrolló su primer automóvil funcional poco después y mantuvo con Edison una amistad profunda durante décadas. Años más tarde, ya multimillonario, Ford declararía: «Yo construí automóviles. Edison construyó mi coraje». Durante las décadas de 1890 y 1900, Edison se dedicó a perfeccionar el fonógrafo, nuevas formas de grabación de sonido cemento, reforzado electrodomésticos experimentales, baterías industriales, maquinaria de fabricación, técnicas de almacenamiento de energía. Obtuvo más de 1000 patentes en Estados Unidos, una cifra sin igual. Era el inventor más prolífico del país. Pero más allá de los inventos individuales, su legado era mayor. Edison había creado el modelo moderno de investigación científica aplicada, la idea de que la innovación podía ser sistemática, organizada y rentable. Tras 1900, Edison siguió activo, pero su figura ya no dominaba el panorama tecnológico como antes. Nuevas generaciones de científicos, muchos formados en universidades con estilos más matemáticos y teóricos, avanzaban hacia campos como la física cuántica, la teoría electromagnética y los primeros estudios de rayos X. Edison, más pragmático que teórico, observaba estos cambios con una mezcla de admiración y desconcierto. Pero su influencia seguía siendo enorme. Su fonógrafo evolucionó hacia la industria musical. Su trabajo en cine permitió el nacimiento de Hollywood. Su revolución eléctrica transformó las ciudades. Sus baterías impulsaron los primeros vehículos eléctricos. Edison no había sido derrotado por la ciencia moderna. Simplemente había abierto el camino para ella. A comienzos del siglo XX, Thomas Alva Edison era ya una figura legendaria. Había ganado batallas, perdido otras, revolucionado industrias enteras y se mantenía como la imagen viva del inventor estadounidense, práctico, incansable, creativo, obstinado. Pero si las décadas de 1870 y 1880 habían sido la era de Menlo Park, los años posteriores serían la época de su imperio industrial, una etapa marcada por proyectos gigantescos, nuevas asociaciones, éxitos comerciales desiguales y un laboratorio que superaría cualquier esfuerzo anterior. El laboratorio de West Orange, considerado por muchos como el centro de investigación más avanzado del mundo en su época. En estos años, Edison consolidó su legado no solo como inventor, sino como empresario, industrial, mentor de otras figuras históricas y pionero de la investigación colaborativa a gran escala. Tras la Guerra de las Corrientes, Menlo Park ya no era suficiente. El laboratorio, aunque mítico, se había convertido en un símbolo de una etapa pasada. Las demandas tecnológicas eran ahora mayores, los proyectos más costosos y las ambiciones de Edison más complejas. En 1887, decidió cerrar Menlo Park y construir un complejo completamente nuevo. Este nuevo laboratorio sería gigantesco, comparado con el anterior. 6 edificios principales, una biblioteca científica con más de 10.000 volúmenes, talleres mecánicos de precisión, salas químicas, un estudio fotográfico, plantas de experimentación eléctrica, áreas para metalurgia, depósitos de materiales de todo el mundo, e incluso un teatro para pruebas audiovisuales. Todo diseñado bajo un principio. Aquí podremos construir cualquier cosa que la mente conciba. El laboratorio de West Orange, inaugurado oficialmente en 1887, transformó a Edison en algo más que un inventor. Lo convirtió en un director de investigación, un arquitecto del progreso industrial.
un equipo de talentos al servicio de un solo propósito. A diferencia de Menlo Park, donde Edison trabajaba con un pequeño grupo, West Orange empleaba a cientos de científicos, ingenieros, mecánicos, dibujantes, químicos y asistentes. El flujo de trabajo era continuo. Las luces del complejo raramente se apagaban. Edison mantenía la misma ética que lo había caracterizado siempre: dormir poco, trabajar sin descanso y exigir a su equipo una entrega casi sobrehumana. Un químico del laboratorio recordaba: Edison no creía en los relojes. Para él, solo existían los proyectos. Las jornadas comenzaban a menudo a las 7 de la mañana y podían extenderse hasta pasada la medianoche. Edison caminaba por los talleres, hacía preguntas rápidas, daba instrucciones improvisadas, recibía resultados preliminares y de inmediato lanzaba nuevas ideas o correcciones. En cierta ocasión dijo: si quiero descansar, me siento y empiezo a pensar. Pensar me cansa menos que dormir. Su equipo, aunque lo admiraba, también sufría bajo esa intensidad, pero muchos aceptaban el sacrificio porque trabajar con Edison era, en sí mismo, formar parte de la historia. En 1876, Thomas Edison revolucionó la manera de crear inventos al fundar el laboratorio de Menlo Park en Nueva Jersey. Este lugar no era un simple taller, sino el primer laboratorio de investigación industrial del mundo, diseñado para convertir ideas en realidades tangibles y acelerar el proceso de innovación. Edison reunió a un equipo diverso de científicos, ingenieros y artesanos, fomentando la colaboración y el intercambio constante de ideas, lo que permitió un ambiente creativo y productivo. En Menlo Park, la experimentación era el motor principal. Los fracasos se consideraban pasos necesarios hacia el éxito, y nunca un motivo para rendirse. Allí, Edison y su equipo desarrollaron más de 400 patentes, incluyendo inventos revolucionarios como el fonógrafo y la lámpara incandescente, que transformaron la vida cotidiana. El laboratorio funcionaba día y noche, y la famosa frase de Edison: el genio es 1% inspiración y 99% transpiración, se reflejaba en el incansable trabajo y dedicación de su equipo. Menlo Park demostró que la innovación podía ser sistemática y organizada, sentando las bases de los modernos centros de investigación y cambiando para siempre la forma en que el mundo innova y desarrolla tecnología. Era un edificio móvil, montado sobre un riel circular. Su techo se abría para dejar entrar la luz del sol, y la estructura podía rotar para seguir la dirección del astro a lo largo del día. En ese pequeño edificio se filmaron algunos de los primeros cortometrajes de la humanidad: boxeadores, acróbatas, danzas, escenas humorísticas e incluso la famosa Serpentine Dance, considerada una de las primeras producciones de efectos visuales. Edison no inventó el cine por completo. Eso sería fruto de contribuciones múltiples, pero sí inventó la industria del cine, el modelo comercial, los estudios, los métodos de grabación y difusión que luego Hollywood perfeccionaría. Nuevos proyectos, cemento, muebles y edificios completos. La visión de Edison se expandía hacia todas las áreas de la vida cotidiana. En 1899, comenzó a investigar nuevas aplicaciones del cemento Portland, intentando encontrar usos que abarataran la construcción de infraestructura y viviendas. Sus experimentos lo llevaron a desarrollar máquinas gigantes capaces de verter cemento en moldes prefabricados. Diseñó muebles íntegramente hechos de cemento reforzado: pisos, escaleras, tejados y paredes. Incluso llegó a concebir casas completas de una sola pieza, vertidas en un molde gigantesco de hierro y endurecidas en cuestión de horas. Edison creía que su sistema permitiría construir casas duraderas y económicas para familias trabajadoras. Aunque la idea no se popularizó, muchas técnicas que perfeccionó en aquel proyecto fueron utilizadas más tarde por la industria moderna del concreto. El fracaso más costoso: la minería de mineral de hierro. A finales del siglo XIX, Edison se obsesionó con una idea que creía revolucionaria: extraer hierro de rocas de baja calidad mediante enormes electroimanes. La escasez de minas ricas en hierro lo convenció de que su método sería el futuro de la industria metalúrgica. Invirtió millones en maquinaria colosal,
construyó complejos industriales y contrató a centenares de trabajadores. Pero la naturaleza no colaboró. Las rocas trituradas producían polvo, que dañaba la maquinaria. Los imanes eran ineficientes. Los costos superaban los beneficios y las minas tradicionales seguían siendo más rentables. Tras una década de esfuerzos titánicos, Edison cerró el proyecto. Fue una pérdida económica devastadora, pero también un punto de inflexión. De aquella ruina surgió su invento más importante de aquella época, la batería de níquel-hierro, uno de los acumuladores más resistentes y duraderos de su tiempo. Una vez más, Edison convertía un desastre en un avance trascendental. El trío legendario: Edison, Ford y Firestone. A principios del siglo XX, Edison desarrolló una amistad profunda con dos personajes que marcarían la industria estadounidense: Henry Ford y Harvey Firestone. Juntos formaron un círculo de inventores y empresarios que se influenciaban mutuamente, compartían ideas, viajaban y a veces emprendían proyectos conjuntos. Edison y Ford admiraba profundamente a Edison. Este, a su vez, veía en Ford al hombre que llevaría el automóvil al público masivo. Ambos colaboraron en proyectos eléctricos, y Ford financió varias de las iniciativas de Edison en sus últimos años. Ford solía decir: Edison fue mi maestro. Me enseñó que nada grande se logra con miedo. Edison y Firestone. La relación con Firestone se centró en la búsqueda de una fuente alternativa de caucho natural para neumáticos. Los tres amigos fundaron la Edison Botanical Research Corporation, con el objetivo de identificar plantas nativas de Estados Unidos capaces de producir caucho de manera rentable. Tras miles de experimentos, Edison descubrió que una planta modesta, la solidago o vara de oro, podía producir caucho. Aunque el proyecto nunca llegó a industrializarse, fue un logro científico notable. La madurez del laboratorio de West Orange. Hacia 1910, el laboratorio de West Orange era un hervidero de actividad. Edison trabajaba en nuevos fonógrafos mejorados, baterías para vehículos eléctricos, películas sonoras, aparatos domésticos eléctricos, técnicas de minería, mejores cementos, procesos para la industria química. A pesar de su edad, pasaba los 60 años, Edison mantenía la energía de siempre. Sus asistentes intentaban seguirle el ritmo, pero pocos podían. Su esposa Mina, preocupada por su salud, a menudo lo acompañaba al laboratorio para obligarlo a comer o descansar. Aún así, Edison redujo muy poco su trabajo: la Primera Guerra Mundial y la investigación naval. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, el gobierno estadounidense buscó la colaboración de científicos e inventores para modernizar la defensa naval. Edison fue nombrado presidente de la Sección Naval Consultiva, un comité de expertos encargado de proponer avances tecnológicos para la Marina. Durante aquellos años trabajó en detectores acústicos para localizar submarinos enemigos, métodos para evitar minas navales, compuestos químicos para mejorar explosivos, equipos de comunicación más seguros. Edison se negó rotundamente a trabajar en armas letales. Se centró únicamente en dispositivos de defensa, afirmando: mi deber es salvar vidas, no destruirlas. Sus aportes fueron cruciales para la modernización científica del ejército estadounidense. Los últimos inventos: la última energía. Durante la década de 1920, Edison comenzó a aparecer menos en la prensa, eclipsado por nuevas figuras científicas. Pero seguía inventando, sobre todo en el campo de las baterías, los almacenamientos eléctricos y la grabación avanzada de sonido. Fue durante estos años que Ford decidió restaurar Menlo Park como museo. Edison, ya anciano, asistió a la reinauguración en un evento emocional. Tomó la misma silla, encendió la misma bombilla simbólica y dijo: aquí comenzó todo. Aquí descubrí la luz dentro de mí. Lentamente, el gigante se apaga. Con más de 80 años, Edison trabajaba menos intensamente, pero aún pasaba horas en el laboratorio. Su salud comenzó a deteriorarse. Problemas respiratorios, diabetes, agotamiento acumulado. Pasaba temporadas en su casa de invierno en Florida, donde Ford y Firestone
solían visitarlo. A pesar de su fragilidad física, su mente seguía activa. En una entrevista poco antes de morir, Edison declaró: "He pasado mi vida tratando de hacer el mundo un poco mejor. Si lo logré, aunque sea un poco, entonces fue una buena vida". Sus últimas semanas fueron tranquilas, acompañado de su esposa, sus hijos y amigos cercanos. Thomas Alva Edison falleció el 18 de octubre de 1931, a los 84 años, en su hogar de West Orange. El presidente Herbert Hoover solicitó que el país apagase las luces por un minuto en su honor. Muchas ciudades lo hicieron. La oscuridad breve en honor al hombre que iluminó al mundo, la muerte del mago, la era que creó y el legado que moldeó al mundo moderno. El 18 de octubre de 1931, cuando el sol se elevó sobre West Orange, Nueva Jersey, una noticia comenzó a recorrer Estados Unidos. Thomas Alva Edison había muerto. Tenía 84 años. El inventor más prolífico de la historia estadounidense. El hombre cuya vida estuvo marcada por noches sin dormir, por 1000 experimentos fallidos, por una obsesión inagotable por el progreso, había exhalado su último aliento acompañado de su familia. La nación entró en un estado de duelo simbólico. Periódicos publicaron titulares enormes: "Muere el hombre que iluminó al mundo. Se apaga la luz de un genio". Las fábricas a las que Edison había provisto de electricidad detuvieron sus motores por unos minutos. En Nueva York, Boston, Chicago y ciudades del oeste, miles de hogares apagaron sus bombillas durante 60 segundos en su honor, devolviendo la oscuridad al mundo, solo por un instante, para recordar al hombre que había combatido esa misma oscuridad durante toda su vida. Y así, en esa mezcla de silencio y luz suspendida, comenzaba el legado de Thomas Alva Edison. La muerte del último gigante artesanal. La muerte de Edison no representó solo la desaparición de un inventor, sino el fin de una era. Edison fue el último gran representante de un tipo de inventor que trabajaba con herramientas simples, intuición práctica y miles de horas de ensayo y error. Un creador que pasaba sus días manchado de grasa, respirando vapores químicos y arañándose las manos con alambres y vidrio. Después de él, la ciencia entraría en una era distinta, la era de los laboratorios universitarios, de la física teórica, de los equipos multidisciplinarios y las ecuaciones abstractas. Era la época de Einstein, Bohr, Heisenberg y Dirac. El mundo que venía exigía teorías más profundas, conceptos más complejos, estudios matemáticos más rigurosos. Pero sin Edison, esa transición habría sido imposible. Edison fue el arquitecto del puente entre el inventor artesanal del siglo XIX y el científico industrial del siglo XX. Donde antes había un solo hombre en un taller improvisado, Edison construyó laboratorios de investigación sistemática, fábricas de innovación, equipos colaborativos. El modelo de investigación científica moderna, desde Silicon Valley hasta los centros tecnológicos globales, tiene su origen en Menlo Park y West Orange. La repercusión internacional de su muerte. A los pocos días de su fallecimiento, mensajes de condolencia llegaron desde todo el mundo. El primer ministro británico, Ramsay MacDonald, declaró: "Edison fue una fuerza de la naturaleza. Hizo posible lo que antes era impensable". El gobierno de Japón envió una corona de flores hecha con hojas de árboles que crecían cerca del templo donde Edison había obtenido, años antes, bambú para sus filamentos. En Francia, la Academia de Ciencias celebró una sesión extraordinaria en su honor. En Alemania, incluso en medio de tensiones sociopolíticas, los periódicos dedicaron páginas completas a su trayectoria. Thomas Edison no pertenecía ya a un solo país. Era un símbolo de la humanidad. El funeral del hombre que cambió el mundo. El funeral se celebró en Llewellyn Park, en Nueva Jersey, donde Edison había vivido sus últimos años. Participaron científicos, empresarios, trabajadores, inventores jóvenes, amigos de toda la vida, políticos, artistas, músicos y ciudadanos comunes. Henry Ford, devastado, estuvo presente. Lloró por su mentor, por su amigo, por el hombre que había visto más allá de su timidez cuando aún era un desconocido.
Firestone también asistió, en silencio, sosteniendo una pequeña rama de solidago, la planta con la que Edison soñó producir caucho. Se leyó un fragmento de lo que Edison había escrito décadas atrás. Ningún trabajo que valga la pena se logra sin esfuerzo, sin errores y sin comenzar 1000 veces. La multitud guardó silencio. El ataúd fue cubierto con flores amarillas, el color preferido de Edison, y la ceremonia concluyó con un acto simbólico. A la hora exacta de su muerte, comunidades en todo Estados Unidos apagaron sus luces por 1 minuto. La oscuridad cubrió calles, casas, fábricas y monumentos. Luego, una a una, las bombillas volvieron a encenderse. Era un homenaje perfecto. El legado científico y técnico. Hablar del legado de Edison es hablar del nacimiento del mundo moderno. No porque inventara una sola cosa, sino porque inventó la forma de inventar. Sus aportes abarcaron decenas de industrias. 1. La industria eléctrica. Sin Edison, no habría redes eléctricas urbanas, ni medidores, ni interruptores de seguridad, ni fusibles modernos, ni sistemas de distribución organizados, ni ciudades iluminadas por bombillas. Su sistema eléctrico fue el precursor directo de la infraestructura energética mundial. 2. La industria musical. Edison no solo inventó el fonógrafo, inventó la idea misma de que la música podía guardarse, reproducirse y venderse. Las discográficas, los estudios de grabación, la música comercial, todo nació con él. 3. La industria cinematográfica. Edison fundó el primer estudio de cine, desarrolló cámaras iniciales y definió los estándares de filmación y comercialización de cortometrajes. Sin Edison, Hollywood habría nacido de otro modo, probablemente más tarde, y el entretenimiento moderno sería irreconocible. 4. La industria química. Su obsesión por encontrar materiales nuevos llevó a la experimentación con cementos, cauchos alternativos, aleaciones y compuestos. Edison introdujo metodologías que luego adoptarían empresas químicas gigantescas. 5. La industria de las baterías. Los acumuladores de níquel-hierro fueron el fundamento de vehículos eléctricos tempranos, equipos industriales, sistemas de comunicación, equipos médicos, minas y plantas remotas. Sus baterías se usarían incluso en submarinos y ferrocarriles eléctricos. 6. La industria del trabajo científico. El laboratorio Edison fue el primer concepto de investigación industrial formal. Sin él, compañías modernas como IBM, Ford, General Electric, Intel, Apple, Google o SpaceX habrían tenido un origen diferente. Edison inventó, total o parcialmente, más de 1.093 patentes estadounidenses. Pero su verdadero aporte fue multiplicarlas a través de generaciones de inventores. El hombre detrás del mito. Detrás de los inventos estaba un ser humano complejo. Edison era terco, exigente, a veces difícil. Su matrimonio con Mary Stilwell sufrió por sus largas jornadas. Con sus hijos tuvo relaciones distantes, y su falta de formación matemática formal limitó algunas de sus comprensiones científicas más profundas. Pero también era generoso con ideas, apasionado por el conocimiento, curioso hasta el extremo, disciplinado más allá de lo razonable, humilde ante el fracaso, inquebrantable ante los obstáculos. Una de las frases que mejor lo describían era: no existen los fracasos, solo existen resultados. Su mente estaba siempre en movimiento, incluso cuando hablaba. Un periodista lo describió así: Edison parecía escuchar algo que nadie más escuchaba. Quizá ideas, quizá posibilidades. Edison y el tiempo. Una carrera contra la oscuridad. La vida de Edison fue una lucha permanente contra el tiempo. Sabía que la oscuridad era amplia y que él solo era un hombre, pero creía que, con suficiente trabajo, podía arañar un poco de luz para el mundo. Esa visión casi mística, aunque él no era un hombre religioso, lo impulsó durante 60 años. Cada noche en que sus bombillas brillaban en casas y calles, Edison veía una victoria. Cada fonógrafo que guardaba una voz, una memoria. Cada batería que movía un automóvil eléctrico.
cada película que hacía reír o asombrar al público. Todo ello era parte de su combate contra la ignorancia y contra la falta de progreso. El juicio de la historia. Hoy, casi un siglo después de su muerte, Edison sigue siendo una figura debatida. Para algunos, un héroe del ingenio humano. Para otros, un empresario agresivo y despiadado. Para muchos, un símbolo imperfecto pero necesario de la revolución tecnológica. Pero lo que nadie puede negar es la magnitud de su impacto. La luz eléctrica que extendió por las ciudades cambió rutinas, economías, hábitos y formas de vivir. La música grabada transformó la cultura popular. El cine moldeó la imaginación colectiva del siglo XX. La idea de investigación industrial abrió las puertas a la era digital, espacial y cuántica. Edison no solo vivió la historia, la creó. La reflexión final. ¿Quién fue Thomas Edison? ¿Un genio? ¿Un trabajador incansable? ¿Un empresario? ¿Un soñador? ¿Un obstinado? ¿Un revolucionario imperfecto? Thomas Edison fue todo eso a la vez. Fue un niño al que llamaron incapaz de aprender. Un adolescente que vendía periódicos en un tren. Un joven casi sordo que reparaba máquinas para sobrevivir. Un inventor que fracasó cientos de veces. Un empresario que ganó fortunas y las perdió. Un creador que iluminó el mundo. Un hombre que, al morir, dejó una huella que las generaciones futuras aún no han terminado de medir. Si Einstein dio forma a la comprensión moderna del universo, Edison dio forma a la vida cotidiana dentro de ese universo. La ciencia moderna funciona en gran parte sobre las bases que él colocó. No siempre las bases más elegantes, pero sí las más prácticas y necesarias. Cuando encendemos una luz, cuando escuchamos una canción grabada, cuando vemos una película, cuando cargamos una batería, cuando confiamos en que el progreso puede construirse paso a paso, experimento a experimento. Estamos, aunque sea indirectamente, viviendo dentro del mundo que Thomas Edison imaginó. Al final, la historia del hombre conocido como Thomas Alva Edison no es solo la historia de un inventor, es la historia de un soñador que se negó a aceptar límites, que usó la curiosidad como herramienta y la persistencia como combustible. Edison creía que el futuro no debía esperarse, debía fabricarse. Un día escribió: "El valor de una idea está en su uso". Y en ese sentido, pocas mentes han dado al mundo ideas tan útiles, transformadoras y duraderas. Thomas Edison no vivirá nunca en la oscuridad de la historia, porque el mundo que construyó brilla cada noche.